pastor Pepe en la red. Leemos capítulo 3, versículo 19 de la epístola a los Gálatas y dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿De quién fue hecha la promesa? ¿A quién fue hecha la promesa? Y ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la ley en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, y no hay esclavo ni libre, y no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta que el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Padre, en esta mañana, delante de ti estamos poniendo tu palabra y pidiendo que tú des claridad, Señor, a la luz de Efesios 6:19, que podamos declarar con denuedo tu palabra, las inescrutables riquezas de el consejo tuyo en las Escrituras. Es en Cristo Jesús, en el poder de tu Santo Espíritu que oramos. Amén y amén. Podemos sentarnos. El salmista dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El Dios perfecto le dio a Moisés la ley que es perfecta para que el pueblo tuviera una vara de medir, se pueda regir por causa de las transgresiones. Leíamos en el versículo 19
¿verdad? Entonces, la primera palabra que dice es entonces. Entonces es como una conclusión. Es como que nos quiere llevar a un punto basado sobre otra premisa ya dicha anteriormente. Y cuando leemos las escrituras, yo quiero someter a su consideración que las escrituras, la manera en que leemos las escrituras, ¿verdad? Es basado en párrafos, basado en la línea de pensamiento que el escritor está trayendo, y que los títulos, los capítulos, los versículos fueron añadidos para ayudarnos a referirnos a ellos, pero no fueron inspirados por Dios. Los títulos, los subtítulos no fueron inspirados por Dios, son ayudas y unas guías para que nosotros podamos hacer referencia, ¿verdad? De la misma manera los capítulos y versículos. De manera que cuando vemos, y si ustedes tienen la misma versión que la mía, en el versículo 19, ese párrafo dice el propósito de la ley. Y hacemos una nota mental como si eso fuera una línea de pensamiento totalmente separada de algo anterior. Y quisiéramos considerar que cuando dice entonces, es que hay un pensamiento anterior que lo vemos en el versículo 18. Y dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Recordamos y recapitulando en las pasadas semanas. Primero establecimos que si no es por revelación, nuestra fe es hueca. Nosotros estamos aquí porque el Espíritu Santo reveló la palabra que nos fue expuesta, la palabra del glorioso evangelio, y el Espíritu Santo vivificó esas palabras y trajo revelación. Y revelación no es un invento. No es una cosa de que tuve una revelación. No, revelación. Hagamos una cosa un momentito, por favor. Celi, ¿pudieras apagar las luces de aquí, este lugar? Apaguemos las luces. Los que nos están viendo en sus casas, nos están viendo en sus casas, estén conmigo. No nos hemos ido. No estamos fuera del aire. Apaguemos las luces. ¿Listo? 1, 2 y apaguemos. No, bien, está bien. Ya. Hagamos de la idea que nada de esto está aquí, que todo esto está apagado, totalmente apagado, totalmente apagado. Y yo no veo absolutamente nada. Yo cierro los ojos, abro los ojos, veo absolutamente nada. Y estoy caminando y me tropiezo con una silla. Y de repente me tropiezo con una persona aquí, porque no la veo. Pero cuando viene la luz, entonces estoy teniendo revelación de aquello que está de siempre. Y tenemos que hacer la diferencia entre lo que es revelación y entre lo que es un invento, una creación nuestra. Revelación no es creación. El creador creó. Dios se muestra y se revela a todos nosotros. El Dios que es existente en Él mismo, que es suficiente en Él mismo. El Dios que no creó el mundo ni creó la raza humana porque Él estaba solo, sino porque Dios es centrado en su propia gloria. Ese mismo Dios le reveló a Abraham en el Antiguo Testamento la promesa de que de su simiente habría de hacer una gran nación. Y Abraham creyó. Y esa simiente es la simiente de Cristo, el Mesías. Por supuesto que Jesús no había venido en ese momento, pero la promesa le fue dada a Abraham desde el Antiguo Testamento. Y todos esos héroes del Antiguo Testamento que creyeron en esa misma promesa de ese pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, y luego con David, que haré de ti una nación de sacerdotes, y mi pueblo, este pueblo es creado para mí y mis alabanzas publicará. Ese pueblo, ese pacto, todo apunta a Cristo, y Cristo no había venido en persona, pero la promesa estaba ahí y ellos creyeron, y por lo tanto Abraham
tú y yo decíamos la última vez que tanto Abraham como tú y como yo somos participantes de esa herencia por causa de la fe en la promesa que cuando nos llegó a nosotros ya fue cumplida. Sabemos, estamos del otro lado de la historia, conocemos la historia final ya. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, si la herencia es por la fe, ya no es por la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la fe? ¿Para qué sirve la ley? A causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. El pecado seguía aumento. El pecado aumentaba. ¿Ustedes piensan que las cosas que están pasando hoy día son únicamente de estos tiempos? No, los mismos asuntos que están pasando hoy día pasaban antes también. De la misma manera, era el mismo espíritu de pecado. La diferencia es que hoy tenemos los medios sociales y la televisión y la radio y la comunicación masiva, pero todo eso existía hasta que viniese la simiente. Y Pablo está haciendo una narración comparativa de la ley y la fe. Entre la ley y la fe. Y lo vemos aquí porque ya leímos el pasaje rapidito en el versículo 19. La ley fue dada por causa del pecado. El versículo 21 dice que la ley no puede vivificar. ¿Y cómo yo lo sé? La ley no puede vivificar. Bueno, leemos el versículo 21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, está hablando como en una manera imperfecta, no es una cosa, está diciendo, es una cosa condicional. Si la ley pudiera vivificar, como una cosa, como una hipótesis, como no hipótesis, una cosa que no es concreta, vamos. La palabra fuera verdaderamente, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero la ley no puede vivificar. Luego, la ley no justifica tampoco. En el mismo versículo 21, en el versículo 23, dice, pero antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley. La ley era el yugo bajo el cual estábamos presos. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, y ayo significa que estábamos bajo la custodia de la ley. Un ayo es custodio. La ley era nuestro custodio. En otras palabras, éramos esclavos de la ley. Cuando tú eres esclavo, el amo es tu custodio. Está encargado de que tú estés bajo el dominio de ese amo. Y la ley era tu custodio. Así que Pablo está haciendo específicamente, si hacemos esa narración comparativa entre la ley y la promesa, la ley y la promesa, y el tema de hoy es la ley y la promesa. La ley fue dada por causa del pecado, la ley no puede vivificar, la ley no justifica, la ley era el yugo bajo el cual estábamos presos y era nuestro custodio. Pero entonces vamos a ir un momentito al versículo 21, porque en el versículo 21 hay un punto de tensión ahí que me interesa traer a su consideración. Dice, versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Hasta la fecha, Pablo está haciendo esa pregunta y es una pregunta retórica, pero hemos visto aquí la ley, el efecto de la ley. Pero vamos a ver ahora la promesa que le fue dada a Abraham, de la cual somos partícipes en Cristo Jesús. ¿Verdad? La promesa de que por medio de la promesa, por medio de la fe, ya no estamos bajo la custodia de la ley. Eso lo dice en el versículo 25.
por medio de Cristo Jesús. Y vamos un poco antes, en el versículo 13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. En su carne, en su persona, Él nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo perfecto, siendo sin pecado, Él vino a cumplir la ley. Él cumplió la ley, y pudiendo cumplir la ley, porque es Dios y es perfecto, Él pudo ponerse en una posición de redimirnos en tu lugar y en mi lugar. Y luego dice, ¿cómo se hizo maldición? Dice, entre paréntesis, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición. Él nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Vamos a repetir eso. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que fuera colgado en un madero. Ahora no miren sus Biblias y vamos a decirlo de memoria. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque como está escrito, maldito todo aquel que es colgado sobre un madero. Yo quiero que tú sepas que el poder que tiene la memorización de las Escrituras, cuando tú te memorizas ese versículo en particular, tú estás diciendo que Cristo en tu lugar, cuando alguien venga, un familiar, un compañero de trabajo, tu vecino, la persona con que estás en el parque y estás corriendo y no te conoce, pero te ve y ve algo y te quiere traer una maldición, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que fuere colgado sobre un madero. Eso tiene poder, la palabra tiene poder. De manera que el versículo 21 pregunta, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Eso es un punto de tensión. Todo parece que sí, ¿verdad que sí? Cuando vemos aquí que los elementos que describen a la ley, lo leemos de refilón, así de rápido, por encima, y nos da la impresión de que es contraria a las promesas de Dios. Es una antítesis. Pero recordemos esto. La ley, ¿por quién fue dada? ¿Cuál es el origen de la ley? Dios. Las promesas, ¿cuál es el origen de las promesas? Dios. Y Dios es consecuente, ¿verdad que sí? Dios cumple sus promesas, ¿verdad que sí? Dios guarda el pacto y la misericordia, ¿verdad que sí? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad que sí? Así que Dios es inmutable, ¿verdad que sí? Eso es el carácter inmutable de Dios, el carácter de Dios que no cambia. Si Dios dio la ley y Dios dio la promesa, y Dios le dio la promesa a Abraham y por ende la extendió a todos nosotros, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? No. ¿Por qué? En virtud del origen. ¿Quién la dio? Dios. Entonces, ¿cuál es el punto de tensión que está ocurriendo aquí? Y lo está diciendo ahí mismo, en ese mismo versículo 21. Si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente la ley. ¿Por qué fue dada la ley otra vez? Por causa del pecado. ¿Qué dice el versículo 22? Lo leamos. Por eso que quería que abrieran sus Biblias y lo descubrieran ustedes. ¿Qué dice el versículo 22? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces,
La ley es de Dios. La ley fue dada por un Dios que es perfecto, un Dios que es inmutable. La ley es de Dios. La ley entonces nos muestra el estandarte, el modelo, el criterio, el nivel de excelencia, de santidad, de pureza que es Dios. A la cual, si nosotros intentásemos seguirla y obedecerla textualmente al pie de la letra, nos vamos a ver impedidos porque Dios es perfecto, Él es puro, Él es santo, Él es todo perfecto y nosotros estamos depravados, nuestro estado de total depravación, de total pecado, nosotros nos separa de Dios. ¿Me doy a entender hasta aquí? Entonces, Dios dio la ley para establecer, esta es la vara de medir de la santidad de Dios. Y estas son mis expectativas ante la condición de ustedes. Si ustedes se tratan de regir por la ley, del primer fallo que ustedes hagan en la ley, van a fallar en toda la ley. Entonces la ley nos lleva a descubrir y a reconocer nuestra necesidad. La Escritura lo encerró todo bajo el pecado. Estamos cortos de la marca. Y cortos de la marca, ¿podemos entonces ser aceptos delante de Dios? Pregunto. Si estamos cortos de la marca, ¿podemos ser aceptos delante de Dios en esa condición? Bajo ningún concepto. En Romanos capítulo 7, versículo 7, un par de páginas, volteen a su izquierda, antes, Romanos capítulo 7, versículo 7, dice lo siguiente, y bien rápido, como punto de referencia. Mismo Pablo hablándole a los judíos que están en Roma. Dice, Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. En Gálatas decía, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Y aquí dice, ¿la ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. La ley nos muestra nuestra necesidad, nuestra impotencia de poderla cumplir. La ley, la Escritura lo encerró todo bajo el pecado. Y entonces, y estando en pecado, estamos muertos. El futuro que nos depara es el infierno y la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Entonces, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? No. La ley viene de Dios, tanto como las promesas. La ley señala la vara de medir de Dios, las expectativas de Dios. Y la promesa nos señala a un redentor que ha de pagar por el precio, ha de cumplir la ley en mi lugar y ha de pagar por el precio de mi redención y mi salvación, y a través de quién nadie viene al Padre si no es por mí, a través de quién yo puedo establecer y entrar en una relación con Dios. Entonces, versículo 23. Vamos ahora a la promesa. Hablamos de la ley, ahora la promesa, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos
confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Sabe lo que es? Que estábamos nosotros presos de esa ansiedad, la ansiedad que le debe causar al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, de que si no cumple con la ley, de si no cumple con los mandamientos, que si no cumple con los rituales, que si no cumple con las tradiciones, que si no cumple con las cosas, las normas y estatutos establecidos por Dios, entonces ellos iban a estar en desagrado de Dios, estaban presos. Y eso nos ocurre a todos nosotros. Pensamos que tú y yo podemos, con ser bueno, que el hombre es inherentemente bueno, que el hombre es inherentemente amable, que el hombre, y digo el hombre, la raza humana, la mujer también, ¿verdad? El hombre y la mujer, que hay calidad de nosotros, que nosotros somos gente dignos. Y cuando yo oigo decir personas que dicen, no, pero ¿cómo Dios no me va a aceptar si yo soy bueno, yo soy trabajador, mira todo lo que yo he hecho, mira toda la fortuna que yo he levantado? ¿Por los méritos de quién? Si la justicia tuya es trapo de inmundicia, dice en Isaías. Es trapo de inmundicia. Es por los méritos de Cristo Jesús solamente. Entonces, pero estábamos confinados bajo esa condición de esa ansiedad de tener que cumplir la ley. Pero entonces, fíjense, eso era por un tiempo. Y lo que quiero establecer aquí, que era, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Dios en su tiempo, en su debido tiempo, Él reveló al Hijo. Él se reveló a nuestras vidas. Se reveló a nuestras vidas. Estábamos confinados bajo la ley, sabiendo que si nosotros fallábamos la ley, estábamos separados de Dios, estábamos imposibles de poder cumplir la ley, pero Dios lo estableció así por un tiempo hasta que esa promesa fuese revelada. Y una vez venida la revelación por medio de la fe, fíjense, la segunda parte del versículo 22, la promesa que es por la fe en Jesucristo, dada a los creyentes. Esa fe, esa promesa que es por la fe que nos fue revelada, apunta a Jesucristo. La promesa de Jesucristo es la revelación de mostrarnos. Es visión. Sin visión, mi pueblo se desenfrena. Y entonces, vamos a ver ahora. Hemos dicho lo que ocurre con la ley. Ahora por la fe. Por la fe en la promesa dada a través de Cristo Jesús y revelada a nosotros y en la cual hemos puesto nuestra fe. Versículo 26. Somos hijos de Dios. Por la fe en Cristo Jesús. La promesa cumplida en Cristo Jesús. Versículo 27. Hemos sido revestidos de Cristo. Y en el mismo versículo 27, por la fe en la promesa cumplida en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en Cristo. Versículo 28, por la fe en Cristo Jesús, como cumplidor de esa promesa, de la promesa. Versículo 28, tú y yo somos uno en Cristo, donde no hay judío, ni griego, ni peruano, ni cubano, ni puertorriqueño, ni dominicano, ni hondureño, ni nada de eso, ni dominicano, nada de eso. Somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Nuestro común denominador es la sangre de Cristo Jesús. Por la fe en la promesa cumplida en Cristo Jesús. Versículo 29. Y como decíamos la vez pasada, somos herederos de la promesa dada a Abraham. Esa misma promesa que el mismo David
En los salmos, él presagiaba: Jehová es la porción de mi herencia. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es esa herencia a la cual Pedro, en primera de Pedro capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado, ¿verdad? Nos ha llamado para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Es esa misma herencia de la cual tú y yo somos partícipes. Y entonces el mensaje que queremos considerar en esta mañana, y ya terminando: ¿dónde está tu suficiencia? ¿Qué implicación tiene tu fe en Cristo para tu vida? ¿Has abrazado una religión? En otras palabras, ¿has abandonado la religión a la cual nuestros padres y las tradiciones de nuestros países y los gobiernos de los países de donde nosotros venimos, excepto el gobierno de Cuba, apoya y le da manutención a esa institución? ¿Somos parte de una institución? ¿O en Cristo Jesús hemos entrado en una relación personal con Dios? En una relación personal, porque el Dios que yo estoy predicando, el Dios que está en las Escrituras y que desde el Génesis hasta los mapas, hasta la concordancia, hasta la contraportada, revela un Dios que es un Dios relacional. El Dios de la nueva era, el Dios de Buda, de los budistas, el Dios de los hinduistas, el Dios del espiritismo, no es un Dios personal. El Dios de los paganos no es un Dios personal. Yo quiero traer a su consideración que aún en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de las otras naciones, y esto es un tema que tenemos que abundar más tarde en otra oportunidad, pero les quiero decir, las otras naciones en el Antiguo Testamento, cuando los hebreos estaban expuestos a las otras naciones que tenían cada cual sus dioses, eso se ha convertido hoy día en la patrona de tal ciudad, o la patrona de tal país, o el patrón de tal cosa. Pero es lo mismo, en aquel entonces cada nación tenía sus propios dioses. Pero cuando veían que Jehová, Yahvé, Dios, el Dios de Israel, es un Dios que es verdadero, que hace milagros, que se manifiesta, que es personal, entonces las demás naciones decían: hay Dios en Israel. El tener un Dios era símbolo de estatus nacional. Pero el Dios de Israel, que es el mismo Dios tuyo y mío, que es el mismo Dios revelado en Cristo Jesús, un Dios trino, eterno, es un Dios personal. Y yo lo que te estoy hablando a ti no es religión. No me interesa que tú salgas de una religión para meterte en otra religión, porque vas a estar vas a cambiar de una sombrilla para otra. Es que tú entres en relación con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿dónde está tu suficiencia? ¿Qué implicación tiene la fe en la promesa cumplida a través de Cristo Jesús sobre tu vida? ¿Qué implicación tiene el que tú entres en relación con Dios? ¿Es ritualismo? Porque todas las religiones tienen sus rituales. ¿O es devoción? Dios quiere tratar contigo de una manera que tu mente sea renovada por medio del conocimiento de Él, para que tú participes de sus obras amándole con todo tu corazón.
Él quiere tratar en el área de nuestro afecto, porque es en la parte afectiva de nuestro ser que tú vas a creer de verdad. Ahí donde radica nuestro sistema de creencia. Tú puedes saber teoría. Tú puedes estar haciendo cosas y sabiendo la teoría, pero tu corazón puede estar lejos de eso. Pero cuando tú pones tu afecto, por eso es que Jesús le preguntaba a Pedro, ¿me amas? Y le preguntó 3 veces, ¿me amas? Pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y le dice, de cierto te digo que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde tú quieras. Cuando eras joven tú hacías lo que te diera la gana. Lo que querías hacer. Pero cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá a otro. Y te llevará a donde no quieras. Pero Dios quiere tratar con nuestro afecto. ¿Es legalismo? ¿Es solamente conocer la ley, tratarla de seguir? ¿O es entrar en libertad? Porque la promesa nos libera de la maldición de la ley. La promesa cumplida en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús me hace libre. Tú eres libre. Tú eres libre. Tú eres libre no porque tú te lo merezcas. Tú eres libre no por tu propio esfuerzo. Tú eres libre por el mérito de Cristo. Y tú has hallado gracia ante los ojos de Dios. Y su Santo Espíritu se ha revelado tu vida. Y con esa libertad con la cual tú has sido libre, tú puedes amar a los demás, amar al inamable. Tú puedes perdonar a los demás, a lo imperdonable. Tú puedes extenderte a los demás en generosidad, en gracia. Tú puedes, porque tú eres libre en Cristo Jesús. Y porque eres libre y porque Él te amó verticalmente, Él derramó su corazón, Él derramó su amor hacia ti, su corazón y su amor que es perfecto porque Dios es amor. Él cautivó todo tu ser. Y tú puedes amar en la verdad de Cristo Jesús, sin comprometer la verdad de Cristo Jesús. La libertad en Cristo incluso te hace libre para liberar a los demás de cualquier yugo. Me explico y con esto es el último punto, porque estamos terminando. La libertad en Cristo Jesús te hace libre para liberar a cualquier persona que esté bajo el yugo. Quiere decir, si una persona es abusiva contra ti, si una persona es un bully, lo que se llama los niños en la escuela, un bully, ¿verdad? Que eso lo vemos todo el tiempo, pero hay bullies también entre los adultos. Hay bullies también entre gente detrás del púlpito. Lo he visto todo el tiempo. Hay bullying en todos lados, en gente del gobierno. Hay bullying. El hermano, la hermana de sangre, el papá o la mamá al hijo, bullying. O, ¿verdad? Que lo hace pasar vergüenza a través de la persona. El marido a la mujer, haciéndole pasar vergüenza delante de las demás personas. La mujer al marido, reclamando una exclusividad feminista y degradando al marido en su postura de cabeza de su casa. Todo ese tipo de cosas. Dios, en la libertad con que tú has sido libre, Dios te da la facultad de tú poder liberar a esa persona de esa atadura, porque tú estás orando por esa persona y tú estás declarando la victoria de Dios sobre esa persona y tú estás clamando y gimiendo delante del Señor por la misericordia de Dios. ¿Y sabes lo que pasa? Que Dios empieza a cambiar tu corazón. Y Dios empieza a sanar heridas de resentimiento hacia ese bullying o ese abusador, abusadora, hacia esa persona. Dios empieza a sanar esas heridas. Y no es sanar para entonces permitirle a esa persona que siga. No. Es para sanar primero porque Dios te quiere a ti sano, sana.
Dios quiere, tú no puedes operar en una relación con Dios y servicio al Señor si tú no estás sano interiormente. Así que Dios quiere sanarte a ti primero, pero Dios quiere sanar y empoderarte con el poder de la palabra, el Espíritu y la palabra, para que tú puedas ejercer la autoridad de Dios que te ha sido dada y poner esas vallas protectoras contra el bullying. En el contexto no del resentimiento o la venganza, sino el contexto del amor de Dios. Pero yo voy a poner una protección sobre mi vida. ¿Me doy a entender aquí? Es muy diferente. Y porque tú estás renunciando a la justicia tuya, al sentimiento de justicia, estás renunciando a ella. Y estás diciendo, Señor, yo te entrego que tu justicia sea hecha. Tú se lo estás entregando. Es un cambio de mando. Estás pasándole la batuta, estás abandonando esa batuta y dándosela a Dios. De esa manera. Y Dios se va a derramar en tu vida. Eso solamente tú lo puedes hacer. La ley no puede darte eso. Tus méritos no pueden darte eso. La promesa, la fe en la promesa cumplida en Cristo Jesús, y tenemos el Espíritu Santo que en el Antiguo Testamento iba y venía, se manifestaba y se iba, siempre estaba presente, pero ahora el Espíritu Santo ha venido a tomar morada en tu vida, está en ti. Y ahora lo que tú necesitas ser empoderado del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, como decía Julio en las últimas 2 semanas, recibir el poder del Espíritu Santo sobre tu vida para que entonces tú puedas perdonar, impartir amor, impartir libertad y también manifestar los dones que Dios ha repartido a su iglesia. Fíjense una cosa, Dios te quiere libre, pero esa libertad es a través de la fe en la promesa cumplida, promesa redentora cumplida en Cristo Jesús. Así que la fe en Jesucristo te hace libre y tú eres libre en Cristo Jesús. El Pastor Pepe te invita a descubrir su nuevo sello discográfico, José R. Bass Music, donde la inspiración y el crecimiento se encuentran a través de la música. Descubre música que eleva y edifica tu alma y espíritu. Desde piezas clásicas para el violín, hasta producciones de alabanza y adoración, y la más reciente serie de música sacra urbana, hip hop y reggaetón, para la juventud. Hay música para todos los gustos y edades. Busca José R. Bass Music en todas las plataformas principales como Spotify, Amazon Music y Apple Music. No te pierdas la nueva colección, Palabras Eternas para la Nueva Generación, con melodías modernas en español y en inglés para memorizar las Sagradas Escrituras. Incluye la música del Pastor Pepe, bajo el sello de José R. Bass Music en tus favoritas, y deja que inspire tu camino. José R. Bass Music, música que te eleva y edifica. ¿Buscas contenido que te edifique espiritualmente? Suscríbete al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red. Aquí encontrarás contenido gratuito en español, creado para ti. Disfruta de enseñanzas expositivas a la luz de la palabra de Dios en Pastor Pepe desde el púlpito. Y explora temas de interés general y de la actualidad en Notas Sueltas. Además, deleita tu alma con música original que te eleva y te inspira en José R. Bass Music. Nuestro contenido está disponible en todas las plataformas de descarga, para que puedas acceder a él en cualquier momento. No te pierdas nada. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Visita pastorpepe.com para más información. Pastor